Primero que nosotros queremos hacer hoy en esta comisión mixta, ya en esta sesión de clausura, es recordar la memoria eterna de nuestro comandante y dar nuestro amor agradecido al pueblo de Cuba por tanto respaldo, acompañamiento. Lo hacemos en nombre del pueblo de Venezuela entero. Así que siempre esos recuerdos nos acompañarán. Yo decía ahorita, cuando fuimos a este hermoso acto de homenaje, a llevar nuestra ofrenda floral a José Martí, que fue el más grande bolivariano que hubo en el siglo XIX y quizás en nuestro continente, el que entendió y supo interpretar como que lo hubiera vivido al lado de él, el alma de nuestro libertador Bolívar. Allí dijimos, la huella del comandante Chávez está muy fresca todavía. Y nosotros vamos por su propio camino, por su mismo camino, por sus propias huellas, detrás de sus pasos. Y esta comisión mixta, su propia existencia, estos proyectos que hoy estamos aprobando, precisamente vienen a ratificar que vamos por el camino de Chávez, que no es otro que el camino de la unión verdadera, el camino de crear, inventar la unión verdadera, la nueva unión de nuestros pueblos y del continente latinoamericano y caribeño. Esa huella está fresca. Bueno, prácticamente todo el mapa de cooperación que hemos logrado constituir entre Cuba y Venezuela, ¿no?, tan atacado por la derecha internacional. Ellos atacan esta sólida unión, y como la atacan, y como forma parte esencial del pensamiento de la ultraderecha fascistoide de Venezuela y de este continente, nosotros propusimos precisamente, hace una semana estábamos a esta hora en el cuartel de la montaña, junto al compañero Raúl Castro, a Daniel Ortega, y le dijimos, bueno, a nosotros lo que nos toca para consolidar el camino de esta victoria de nuestro pueblo es ratificar con mucha fortaleza lo que es nuestra unión y nuestra hermandad. Así que nosotros hemos venido aquí, a La Habana, Cuba, para decirle al pueblo de Venezuela, al pueblo de Cuba, a todos los pueblos de América Latina, al liderazgo popular, revolucionario, patriótico y de izquierda de América Latina, Cuba y Venezuela vamos a continuar juntos, trabajando. Vinimos a ratificar una alianza estratégica, histórica, que trasciende los tiempos. Una alianza estratégica que trasciende los tiempos, que más que alianza es hermandad. Somos dos pueblos hermanos. Tenemos tareas comunes desde hace muchos años o siglos. Quedó pendiente en la agenda del libertador Simón Bolívar. Ya estaba preparando los pertrechos. No había salido de Boyacá, iba para Carabobo. No había terminado de triunfar en Carabobo y ya iba para el sur. Y tenía preparado el plan para venir a Puerto Rico y a Cuba. Eran los mismos tiempos de la teoría de la fruta madura, de John Quincy Adams, de Monroe, que decían que igual que por las leyes de la gravitación de la física, había leyes de gravitación de la política, y el día que Cuba se desprendiera del dominio español debería caer como una fruta madura en manos del dominio imperial estadounidense. Planes viejos, Monroe, Bolívar, luchas viejas, conflictos históricos que nuestros pueblos han sabido resolver. Nuestra unión viene de lejos. Bolívar preparó el plan, ordenó la preparación de los pertrechos, pero la vida al final no le dio. Se fue al sur y cuando regresó al sur ya estaba traicionado. Y el siglo XIX, en vez de ser el siglo de la unión
y la consolidación de la independencia de la América antes española fue el siglo de la división. A la derrota y a la expulsión de los ejércitos españoles vino la traición a los proyectos libertadores y al libertador Simón Bolívar. Y luego vino la división. Y el siglo XIX fue el siglo de la división. Y en vez de nacer una sola república o una unión o una nación de repúblicas, nacieron 20 o más pequeñas repúblicas sometidas a las oligarquías internas. A final del siglo XIX le tocó a Cuba dar su batalla. Ayacucho fue, así lo recogen los textos históricos, las investigaciones históricas de nuestros historiadores del ALBA, Ayacucho fue un mito en el continente, la batalla de Ayacucho. Y en Cuba particularmente fue un mito después de la década del 30. Todas las generaciones de patriotas que se levantaron en Cuba tuvieron el objetivo de lograr su Ayacucho en esta isla hermosa. Pero no pudieron lograrlo varias de esas generaciones. Ni en la guerra de los 10 años que parecía posible. Las divisiones se impusieron también y las traiciones mutuas. Pero vino Martí, estudioso de la doctrina bolivariana, y logró amalgamar a los mambises que lograron derrotar, debilitar, derrotar, acorralar a los restos del imperio español aquí en tierra cubana. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero la mano imperial estaba preparada, ya tenían 100 años preparando la conquista de Cuba. Y todos conocemos la historia de cómo no dejaron entrar a los mambises victoriosos a Santiago. Los mambises victoriosos entraron a Santiago y a La Habana 50 años después, el 1 de enero de 1959, cuando los barbudos, como ángeles armados, bajaron con Fidel al frente, con Raúl, con el Che, con Camilo, y realizaron la revolución de independencia del siglo XX que marcó la pauta de las luchas antiimperialistas y de la construcción de un nuevo modelo de sociedad para los pueblos de América Latina. Así que esta Cuba heroica, esa Cuba heroica se levantó al pensamiento de uno de los grandes hijos de Bolívar, Martí. Martí decía de nuestro libertador, lo describía de la misma forma que en otro tiempo histórico pudiéramos describir a nuestro comandante supremo, guardando las distancias históricas, las formas de lucha y las batallas que nos han tocado. Decía Martí de Bolívar, ganó batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos. Todo se estremecía y se llenaba de luz a su alrededor. Los generales peleaban a su lado con un valor sobrenatural. Jamás se peleó tanto, ni se peleó mejor en el mundo por la libertad. Bolívar no defendió con tanto fuego el derecho de los hombres a gobernarse por sí mismos, como el derecho a la América a ser libre. Los envidiosos exageraron sus defectos. Murió de pesar en el corazón, más que del mal del cuerpo. Así describía Martí a nuestro libertador Simón Bolívar. Las infamias que se levantaron contra el libertador se han levantado siempre contra los pueblos y líderes que han alzado las banderas contra la dominación colonial, imperial, burguesa, oligárquica, que han sometido a nuestros pueblos. Pero bueno, aquí estamos, aquí vamos. Esta comisión mixta recoge todas estas luchas, más allá de los proyectos concretos, diríamos, que animan a cada uno de los componentes de esta comisión mixta y que benefician a nuestro pueblo. Este modelo de cooperación que se resume en la comisión mixta entre dos gobiernos, dos pueblos, dos fuerzas revolucionarias, dinamizadoras de la nueva independencia y de la unión del continente, tienen que ser vistas con una dimensión histórica. Todos los caminos llegaron aquí, todos los caminos llegaron a Fidel,
a la Cuba revolucionaria. Y luego, prácticamente, 40 años después, en 1999, todos los caminos llegaron a Chávez, a Bolívar, a Venezuela, la Venezuela revolucionaria. Aquel 30 de octubre, yo siempre lo recuerdo, ahí estábamos presentes, cuando el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez pusieron su firma en el Acuerdo de Cooperación Integral Cuba-Venezuela. Martí Bolívar estaba dándose un momento histórico, estelar de nuestra historia. Todas las derrotas, todos los proyectos postergados y traicionados llegaban hasta ahí y empezaba un tiempo de victoria, de construcción. Es el tiempo que estamos viviendo. Por eso es que el compromiso es tan grande. Cuando nosotros asumimos la realización de este proyecto de integración, de unión, de trabajo común, va mucho más allá inclusive de lo técnico burocrático. Tiene que ir mucho más allá. Nosotros nos hemos planteado, y así se lo hemos dicho, porque así lo recibimos el comandante Hugo Chávez, la necesidad de optimizar al máximo los esfuerzos de la comisión mixta, de colocar en el foco principal de la cooperación los temas fundamentales del desarrollo económico, científico, técnico, social, humano de nuestros pueblos. ¿Cuánto nosotros tenemos que agradecer a Cuba? Un mundo entero tendríamos que agradecer. Una historia entera tendríamos que agradecer. Porque Cuba acumuló en sus años de revolución resistiendo al imperio norteamericano, resistiendo al bloqueo, un patrimonio humano gigantesco, inigualable. ¿Cuántas vidas hay que agradecerle? ¿Cuánto amor hay que agradecerle a la misión Barrio Adentro y a los 32.000 médicos y médicas cubanas que de manera corajuda, valiente y amorosa están allá en los campos y barrios venezolanos?